Bienvenidos a Vamos a Orar. Es una bendición tenerlos aquí. En esta serie vamos a estudiar la carta de Pablo a los Efesios. Empezamos con una introducción a la epístola de Pablo. ¿Qué nos dice el título? La carta está dirigida a la iglesia en la ciudad de Efeso, capital de la provincia romana de Asia, Asia Menor, Turquía moderna. Debido a que el nombre Efeso no es mencionado en los primeros manuscritos que hubo, algunos eruditos creen que la carta era una encíclica, teniendo el propósito de ser circulada y leída entre todas las iglesias en Asia Menor, y simplemente fue enviada primero a los creyentes en Efeso. ¿Quién es el autor y en qué fecha se escribió? No hay indicación de que el hecho de que Pablo fue el autor sea cuestionado. Él es indicado como el autor en la salutación de apertura. La carta fue escrita desde la prisión en Roma en algún momento entre el 60 y 62 después de Cristo y por lo tanto, frecuentemente se hace referencia a ella como una epístola de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Se cree que pudo haber sido compuesta casi contemporáneamente con Colosenses. Se cree también que inicialmente fue enviada junto a esa epístola y la epístola a Filemón por medio de Tíquico. ¿Cuál es el contexto histórico? Es probable que el Evangelio fuera traído primero a Efeso por Priscila y Aquila, una pareja excepcionalmente dotada, quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje misionero. Localizada en la boca del río Caister, en el lado este del mar Egeo, la ciudad de Efeso fue quizás mejor conocida por su magnífico templo de Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También fue un importante centro político, educativo y comercial, clasificado con Alejandría en Egipto, y Antioquía de Pisidia en la parte sur de Asia Menor. La fuerte iglesia comenzada por Priscila y Aquila fue más tarde firmemente establecida por Pablo en su tercer viaje misionero y pastoreada durante unos 3 años. Después de que Pablo partió, Timoteo pastoreó la congregación durante quizás 1 año y medio, primordialmente para contrarrestar la falsa enseñanza de unos pocos hombres influyentes, tales como Himeneo y Alejandro, quienes probablemente eran ancianos en la congregación ahí. Debido a esos hombres, la iglesia en Efeso estaba plagada de fábulas y genealogías interminables, y de ideas ascéticas y contrarias a la Biblia, tales como la prohibición del matrimonio y la abstención de ciertos alimentos. Aunque esos falsos maestros no entendían correctamente las Escrituras, propagaron sus interpretaciones impías con confianza, las cuales produjeron en la iglesia una disputa más que una edificación de Dios por fe. 30 años o algo así más tarde, Cristo le dio al apóstol Juan una carta para esta iglesia indicando que su pueblo había dejado su primer amor por él. ¿Cuáles son los temas históricos y teológicos? Los primeros 3 capítulos son teológicos, enfatizando la doctrina del Nuevo Testamento, mientras que los últimos 3 capítulos son prácticos y se enfocan en la conducta cristiana. Quizá, sobre cualquier otra cosa, esta es una carta de aliento y amonestación, escrita para recordarle a los creyentes de sus invaluables bendiciones en Jesucristo, y no solo para estar agradecido por esas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna de ellas. A pesar de, y en parte aún debido a, las grandes bendiciones de un cristiano en Jesucristo, él puede tener la certeza de que será tentado por Satanás para que esté satisfecho y complacido en sí mismo. Fue por esa razón que, en el último capítulo, Pablo le recuerda a los creyentes acerca de la armadura completa y suficiente provista para ellos a través de la palabra de Dios y por su Espíritu, y de su necesidad de oración vigilante y persistente. Un tema clave de la carta es el misterio, lo cual significa una verdad que en el pasado no había sido revelada, de la Iglesia, el cual es, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, una verdad completamente escondida a los santos del Antiguo Testamento. Todos los creyentes en Jesucristo, el Mesías, son iguales delante del Señor como sus hijos y ciudadanos de su reino eterno, una maravillosa verdad que solo los creyentes de esta época actual poseen. Pablo también habla del misterio de la Iglesia como la novia de Cristo. Una verdad importante enfatizada es la de la Iglesia como el cuerpo presente, espiritual, terrenal de Cristo, también una verdad distinta y previamente no revelada al pueblo de Dios. Esta metáfora muestra a la Iglesia, no como una organización, sino como un organismo vivo compuesto de partes mutuamente relacionadas e interdependientes.
Cristo es la cabeza del cuerpo y el Espíritu Santo es su sangre de vida, por decirlo así. El cuerpo funciona a través del uso fiel de los dones espirituales de sus diferentes miembros, otorgados de una manera única y soberana por el Espíritu Santo en cada creyente. Gracias por ver nuestro video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Esto nos ayudará a proclamar la palabra de Dios a todo el mundo. Es gratis y no tiene ningún compromiso. Tendremos más videos de este tipo que les ayudarán en su camino con el Señor. Visítanos todos los sábados por la mañana. Que la paz de Dios esté con ustedes.